Vámonos. Hola, bienvenidos a este video de análisis que realizamos a una entrevista de una docente de la Escuela Normal Superior de Málaga, Santander, con respecto a la pandemia del COVID-19. Este trabajo lo realizamos los alumnos Mayra Alejandra Pulido, Jennifer Durán, Manuel Alejandro Echeverry y Johnny Guerrero. A continuación, vamos a compartir la entrevista realizada y dirigida por la compañera Jennifer Durán. Buenas tardes, a continuación tenemos con nosotros a la profesora Vianney, quien nos va a comentar cómo pudo vivir el tema de la pandemia en su labor como docente. Buenos días, mi nombre es Diana Paula Celis Caicedo, soy licenciada en Ciencias Sociales y en la época de pandemia estuve trabajando en la Escuela Normal Superior Francisco de Paula Santander, ubicada en el municipio de Málaga, Santander. Profe, cuéntenos por favor en ese momento cómo pudo usted observar los comportamientos de los estudiantes y los docentes frente al COVID. Bueno, entonces, en esta época fue bastante complejo todo este tema del COVID debido a que fue algo que no habían vivido ni los docentes ni los estudiantes. Entonces, por el lado de los docentes había cierta preocupación, digamos, por la edad que ellos tienen en cuanto al contagio de esta enfermedad, y por parte de los estudiantes era como opiniones divididas, ¿no? Entonces, por una parte, los estudiantes pues estaban felices de recibir una educación virtual, que no tenían que salir de casa, que de pronto mientras estaban en clase hacían otras actividades, pero también había otro grupo de estudiantes que manifestaban su preocupación frente a no estar recibiendo una educación presencial. Entiendo, profe. Profe, al respecto, después de que se vivió la pandemia, bueno, tuvimos todo ese corte y se llegó el tiempo de las vacunas, ¿qué actitudes tenían los estudiantes y docentes frente a la vacuna? Bueno, entonces, por parte de los estudiantes, pues tenían una actitud un poco más, llamémoslo, sumisa frente a esta vacuna, es decir, se les hablaba de la vacuna, muchos de ellos sí investigaban al respecto y tenían una posición ya fuera a favor o en contra, pero esa posición también venía mucho de la casa, ¿no? Entonces, si en mi casa mis papás decían que la vacuna no era buena, entonces los estudiantes manifestaban posiciones negativas frente a las vacunas, y pues viceversa, ¿no? Habían estudiantes que manifestaban que pues la vacuna iba a ser la solución a esta enfermedad y pues para que ellos no se contagiaran de ella. Por parte de los docentes, la actitud principal que hubo fue de rechazo. Entonces, digamos que se regó un poco esta mentalidad de que la vacuna era negativa y iba a agravar enfermedades ya existentes en los docentes, como el cáncer o como la tensión. Entonces había una actitud de rechazo frente a la vacuna, entonces digamos que fue lo que más imperó en estos momentos. O sea, se puede decir que esos fueron como las creencias erróneas y los sesgos que presentaron los docentes frente a la vacuna y al mismo tiempo los estudiantes. Exactamente, entonces digamos que hubo como una mezcla de estos mitos, llamémoslo mitos urbanos, de que la vacuna generaba graves enfermedades, de que la vacuna no estaba comprobada, de que la vacuna lo que hacía era, digamos, como un efecto placebo. Entonces, finalmente eso lo que generó fue como esa contraposición, ¿no? De quienes estaban a favor, quienes estaban en contra, pero sí jugó mucho esa influencia social, ¿no? Entonces, cómo la sociedad influye e influyó efectivamente tanto en la ideología que tenían los docentes como los estudiantes en relación con la vacuna. Profe, ¿usted considera que las personas tomaban decisiones rápidas o apresuradas para vacunarse sin tener suficiente información al respecto? Claro que sí. Entonces, digamos que no se trata de afirmar o negar de que la vacuna fue la que permitió que superáramos esta pandemia o no podemos decir nada al respecto porque quizás no estamos informados al 100% al respecto. Sin embargo, sí fue notorio que los estudiantes y docentes también se vacunaron porque digamos que era lo que todo el mundo estaba haciendo, ¿no? Digamos que también esto de pensar de que fue negativo vacunarse ya surgió después de que lo hicieron, pero digamos que en este momento en el que de cierta manera era obligatorio vacunarse, ya que si no nos vacunábamos, por ejemplo, no podíamos ir a lugares públicos, entonces esto generó que se tomaran esas decisiones apresuradas en relación con la vacuna.
Entonces, efectivamente, tanto docentes como estudiantes sí se vacunaron sin tener previamente una información adecuada al respecto. Bueno, tenemos claro que la pandemia se atribuyó a algunos aspectos de pronto que teníamos vivenciales. ¿Usted considera que de pronto la pandemia se atribuyó a factores científicos, sociales o de otro tipo? Sí, entonces digamos que la pandemia logró permear varios ámbitos de la vida de los seres humanos, ¿sí? Entonces, claro, si bien la pandemia pudo haber tenido un origen biológico, llamémoslo así, la pandemia tuvo influencia y repercutió también en los demás ámbitos. Entonces, y también eso agravó la situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de salir a espacios públicos y que alguien no llevara tapabocas, entonces ya generaba una estigmatización o un señalamiento de que esa persona tenía COVID o esa persona va a agravar la situación. Entonces, digamos que el origen, podemos llamarlo biológico, pero ese origen biológico se desglosó también o fue agravado también por factores sociales como esos, ¿no? Entonces, ya quien de pronto, no sé, por ejemplo, me contagié de COVID y ya se tomaba como, no, eso fue mi tía que me contagió de COVID porque resulta que ella no utiliza tapabocas. Entonces, algo que quizás tenía un origen biológico, se empezó a atribuir sus causas o su origen fue más como a factores sociales, como a que mi tía me contagió por no usar tapabocas, por ejemplo. En cuanto a las creencias o ideas, ¿usted cree que surgieron en la comunidad educativa ideas erróneas sobre la vacuna o el COVID? Sí, entonces, de cierta manera, los docentes influimos mucho en el pensamiento de nuestros estudiantes, ¿no? A pesar de que tratamos de que esto no sea así, pues lamentablemente en ciertos casos sucede, pues ya dependiendo mucho de la metodología y la forma de enseñar de los docentes. Entonces, algo que se evidenció en esos momentos era que pues los profes que no estaban de acuerdo con todo esto de aplicarse la vacuna, pues le transmitían esto a sus estudiantes, ¿no? Y entonces, pues los estudiantes todavía lamentablemente tienen esta creencia o esta actitud de simplemente quedarse con lo que el profe les dice, ¿no? O con lo que piensan en mi casa. Entonces, sí hubo una influencia en los estudiantes de lo que los docentes les decían. O sea, es decir, profe, que usted considera que los estudiantes imitaban comportamientos de los docentes o de los directivos docentes frente a las medidas de bioseguridad, claro, y pues la vacunación y todo lo que tenía que ver al respecto. Claro que sí. Entonces, bueno, lo primero era esto de vacunarse, ¿no? Entonces, digamos que esto de la vacuna no es tanto atribuido a los docentes, sino más desde la casa, ¿no? Porque el docente no le podía decir al niño vacúnese o no, pero en la casa sí se daban estos procesos, digamos, de vamos a mentalizar o vamos a convencer a mi hijo de vacunarse, sin quizás pues dar la oportunidad de que el estudiante pues se informara al respecto. Ahora, en cuanto a la bioseguridad, ¿usted sí cree que los estudiantes seguían patrones que hacían los docentes? Bien, sí, señora. Entonces, efectivamente, entonces, si veíamos a los docentes o directivos usando tapabocas, entonces se empezaron a recrear estos tipos de actitudes o este tipo de hábitos, sí, señora. Pero como más por imitación que por convencimiento de que hacer esto permitía pues reducir el contagio del COVID o de reducir las posibilidades de que esto pues volviera a crecer en el país, ¿no? Ya hablando pues desde la presencialidad que hubo después del COVID. Ok, profe, en cuanto a la influencia social, de pronto, ¿qué mensaje transmitía la institución a los docentes sobre el cuidado que se tenía que tener por el COVID y pues con respecto a la vacunación? Bueno, entonces, desde la institución educativa sí hubo todo un protocolo, es decir, todo lo que se hablaba a nivel nacional, desde los diferentes ministerios que hay en el país en relación con los cuidados que se tenían que tener frente al COVID, toda esa información el colegio la acoplaba pues a nuestro contexto acá académico y pues institucional y lo transmitían a los docentes. Entonces, siempre el mensaje tanto para docentes como para estudiantes como para la comunidad en general desde la institución fue vacunarse, tener cuidado en cuanto a todos estos hábitos de bioseguridad, entonces el usar el antibacterial, el alcohol, el tapabocas. Entonces, sí, la institución estuvo muy pendiente de que toda su comunidad educativa siguiera todos estos protocolos, pues para finalmente cuidarse. Es decir, que estos comportamientos influyeron de alguna manera, de pronto, en el comportamiento de los estudiantes. Sí,
Claro que sí. Entonces, finalmente los estudiantes son niños, ¿no? Tenemos que partir de eso, del hecho de que son niños, jóvenes, adolescentes, que pues ellos hacen parte de la institución y de cierta manera ven a los profes como un modelo a seguir o como el adulto que me está enseñando. Entonces, digamos que los comportamientos tienden a replicarse, ¿no? A transmitirse. Entonces, en la institución siempre, tanto en el COVID como actualmente, se cuida mucho eso, ¿no? De que aquello que le transmitimos a los estudiantes sea lo correcto o algo positivo para ellos. Ahora, no se trata tampoco de implantarles ideas porque no es algo que hacemos acá, pero sí de enseñarles el porqué de las cosas, que ellos fortalezcan su pensamiento crítico frente a X o Y cosa. Pero hablándolo netamente desde toda esta situación del COVID, efectivamente, sí hubo una imitación y una influencia de la institución frente a los comportamientos de los estudiantes. Profe, ¿usted cree que se presentaron situaciones de rechazo o estigmatización entre los estudiantes o entre los mismos docentes, pues por temas relacionados con la vacunación? Sí, entonces pasaba que, por ejemplo, los estudiantes que decidían no vacunarse porque en su casa quizás no se vacunaron, o docentes que no se vacunaban, entonces ya eran estigmatizados en el sentido de que se veían como el peligro, ¿no? Como que de pronto a él puede darle COVID y él nos puede contagiar a todos los que estamos a su alrededor. Entonces, en ese sentido sí hubo estigmatización entre quienes se vacunaban y quienes no. Profe, muchísimas gracias por su entrevista y por todos los aprendizajes que nos está compartiendo en este momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Buenas tardes, compañeros y tutora. En este momento vamos a analizar una de las preguntas que se planteó a la docente para poder analizar el tema de los sesgos cognitivos. Le preguntábamos frente si ella había escuchado creencias erróneas o información sobre la vacuna. Aquí podemos analizar que en la respuesta que ella da se identifican varios sesgos cognitivos. ¿Por qué? Porque digamos el sesgo de confirmación se debía a que las personas que ya desconfiaban de la vacuna aceptaban más fácilmente la información que reforzaba sus creencias, es decir, se escuchaba que la vacuna deterioraba la salud, que la vacuna generaba una nueva enfermedad, que la vacuna no servía. Entonces esas personas que ya tenían una desconfianza y traían ese sesgo reforzaban su información. También veíamos el sesgo de disponibilidad porque pues al escuchar repetidamente rumores o experiencias negativas, aunque no fueran ciertas, las personas percibían la vacuna como si fuera peligrosa. Desinformación, digamos, de los llamados mitos urbanos, como ya lo menciona en la respuesta, nos mostraba cómo la información falsa podía influir en la percepción de la realidad, especialmente cuando circulaba en redes sociales o un grupo de influencia social. Finalmente, pues la docente mencionaba que había contraposición, quienes creían que la vacuna era bastante efectiva, que era buena, que era la solución, como aquellas personas que creían que no. Por otra parte, ¿a qué atribuían los estudiantes o docentes la pandemia? Acá analizamos en esta respuesta que las personas explican las causas de la pandemia a través de dos tipos de atribución. Podían ser con evidencia, con una evidencia, que esto es una atribución mixta, ya que pues no responsabilizaba únicamente a una causa, sino que integraba factores biológicos y sociales. Si lo vemos también por las representaciones sociales e imaginarios, vemos que las creencias e ideas surgieron en la comunidad educativa sobre la vacuna COVID-19. ¿Qué creencias fueron estas? Nos mostraba cómo el conocimiento no solo se constituía científico, sino también desde lo social y, por supuesto, desde lo cultural. Esto evidenciaba que el poder de los actores sociales, en este caso los docentes, podían influir, ya que figuran, valga la redundancia, como unas figuras de autoridad frente a los estudiantes. Entonces su percepción podía ser transmitida también a los estudiantes. En cuanto al comportamiento social, les decía, compañeros, que podemos ver que la profe nos menciona algunos aspectos, como por ejemplo la solidaridad que tuvieron entre docentes, alumnos, padres de familia, y pues se brindaron apoyo entre la comunidad educativa. Cuando se vivió pues el momento de
de la cuarentena, de poder tener las clases virtuales, pues también hubo mucha empatía. Se vivió también miedo y ansiedad, y la docente lo decía, el miedo precisamente al contagio, el temor a contagiarnos. Y pues se ven algunas normas sociales como que se adoptaron, como el uso del tapabocas, el distanciamiento. Igualmente podemos notar que estas influencias sociales y persuasión y también pues el efecto Pigmalión, eh, hubo algunos mensajes institucionales que influyeron tanto en los docentes como en los jóvenes, en los niños en su conducta. Promovieron el autocuidado, promovieron también pues, la responsabilidad social frente a la vacunación, aunque ella decía pues, que había cierto escepticismo. Y pues en cuanto a la persuasión, vemos que se dio a través de algunos argumentos centrados en bienestar colectivo. El efecto Pigmalión se reflejó en las expectativas positivas de los docentes y estas pues favorecieron comportamientos responsables de los estudiantes. Bueno, también podemos notar las heurísticas jugaron un papel fundamental y clave en la toma de decisiones rápidas frente a la vacunación. Nos damos cuenta que muchos estudiantes y docentes decidían vacunarse, si querían o no, basándose en experiencias cercanas o en información fácilmente accesible, sin un análisis profundo. Este proceso refleja el uso de estrategias cognitivas, simplificadas, que aunque útiles para responder rápidamente, pueden conducir a errores de juicio. También vimos ciertos estereotipos, prejuicios y discriminación. Se identificaron algunas formas de estigmatización hacia personas no vacunadas o con posturas diferentes frente al COVID-19. Estas actitudes nos reflejan la presencia de estereotipos, generalizaciones, prejuicios, actitudes negativas y posibles conductas discriminatorias. Estos fenómenos surgen en contextos de incertidumbre y pueden generar divisiones dentro de la comunidad educativa. Bueno, con respecto a lo de las actitudes frente a la vacuna, pues se identificaron tres posiciones importantes, que fueron la aceptación pues basada en la confianza de las ciencias, el rechazo influenciado por el miedo y pues la desinformación, y las actitudes ambivalentes, ¿no? Es importante. Esto evidencia que las actitudes combinan lo que son las creencias, las emociones y las experiencias que tienen pues los seres humanos en general. Con respecto a social, fue muy evidente ya que los estudiantes pues imitaban a los docentes, ¿no? Como se puede ver en cualquier ente, como lo mencionaba la compañera anteriormente, nosotros somos modelos, somos patrones a seguir y pues es evidente que esto iba a suceder. La influencia social y la persuasión también jugaron pues un papel muy importante en la adopción de las medidas y del cuidado, además que pues el efecto Pigmalión se reflejó en cómo las expectativas de los docentes influían en el comportamiento de los estudiantes. Para concluir ya todo lo que los compañeros han mencionado anteriormente, pues identificaron algunos estereotipos y pues prejuicios, especialmente hacia las personas que no se vacunaron. En conclusión, pues la pandemia no solo fue una problemática de salud, sino también fue un fenómeno social, y pues la psicología social nos ayuda a entender cómo pues el entorno influye en el comportamiento destacado y el papel del docente pues como un agente de cambio. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias.